Bueno, vamos a seguir con esto de seguir resolviendo ecuaciones diferenciales y en esta ocasión vamos a ver un tema que se va a empezar a volver extenso, pero no es tan difícil. Y es otro método para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer grado y primer orden. Por lo tanto, siempre van a tener esta forma que dice que voy a tener una función m que tiene variables x, y, que multiplica de x y que se va a sumar o restar con alguna función n que también tiene variables x, y que esto se va a multiplicar por dy igualado a 0. Todos los problemas que hemos hecho casi más bien se tienen que ver así porque o no hemos visto de otra forma o si no tenemos que intentar hacer que los problemas lleguen a verse como esto. Una versión más resumida de esta fórmula es esto, donde pues ya no estamos diciendo qué tipo de variables son, ¿no? Si ustedes ven en libros esta notación y esta notación es lo mismo, no se me hagan bolas. Bueno, chiste es que estamos resolviendo ecuaciones de esta forma. Ahora, vámonos al tema inicial, que es una ecuación exacta. Una ecuación exacta es una ecuación diferencial que fue producto de haber derivado parcialmente alguna ecuación. Entonces, imaginemos que yo tengo una función. Esa función va a ser f y esa función lo que hice fue agarrar y poner todas las variables de un lado y las constantes las dejé de otro. Entonces, la dejé así. Esta fórmula la vamos a ocupar después para poder resolver este tipo de ecuaciones. Pero esta es la explicación de por qué son exactas. Ok. Lo que sigue aquí es pensar lo siguiente. Recordemos que estamos diciendo que esta ecuación f en algún momento, para volverla una ecuación exacta, una ecuación diferencial exacta, le pasó algo, la derivaron parcialmente. Entonces, a esta ecuación f yo la agarré y la derivo parcialmente con respecto a x y con respecto a y. Cada una genera una nueva ecuación. Esas ecuaciones van a ser m y n. Estas igualdades también nos van a importar después para poder resolver estos problemas. Ok, entonces, si recuerdan ecuaciones parciales, normalmente cuando derivamos con respecto a x, a la y la vemos como constante y nada más afectamos a las x. Cuando derivamos con respecto a y en las parciales, vemos a x como una constante y afectamos a puras y, ¿no? Ambas por separado son derivadas parciales, pero cuando queremos sacar la derivada total de esto, lo que hacemos es sumarlas. Entonces, la derivada total de esta función f es igual a esta m más esta n. Y para que sea una ecuación de primer orden y de primer grado, debe tener estos elementos así. Y si se dan cuenta, esto que está aquí, sí se parece ya a esto. Entonces podríamos decir que una derivada total de la función f parcial es igual a esto también. Y como ven, esto ya cumple con la forma que estamos buscando, ¿no? La que proponemos, que son las ecuaciones de primer grado y primer orden. Ok. Todo esto va a importar mucho cuando resolvamos el problema. Ahorita lo que me interesa es que más o menos sepan qué es, porque lo primero que hay que hacer para resolver un problema es identificar si es exacta. Voy a borrar esto. Y hay una regla muy sencilla para identificar si es exacta. Lo que tenemos que hacer primero es
tener nuestra ecuación diferencial de esta forma, como siempre lo hemos hecho antes de hacer separación de variables o alguna sustitución, o como lo estamos revisando para hacer homogéneas. Y después de tenerlo así, lo que vamos a hacer es identificar a m y a n y las vamos a derivar parcialmente. Si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces tú tienes una ecuación exacta. Y si es una ecuación exacta, la vas a poder resolver por el método que vamos a ver después. En algunos libros van a toparse con una notación así, en donde ya no ponen la D así cursiva junto a la ecuación, ¿no? Lo que hacen para decir que es una derivada parcial es que le ponen la y con lo que hice la deriva con respecto, la hacen como un subíndice. Entonces, esta m con subíndice y es igual a decir que derivé parcialmente m con respecto a y. Es lo mismo que pasa aquí con la n. N subíndice x es igual a haber dicho que yo derivé parcialmente n con respecto a x. Les hago esta mención porque en algunos libros vienen así y ya no sabes qué está pasando. Y de hecho en muchos problemas de física y de dinámica vienen así. Entonces esto les va a hacer un poquito de mosca después. Bueno, ahora sí, lo que nos truje. ¿Cómo identificarlas? Bueno, lo primero que hay que hacer es ver si nuestra ecuación diferencial o nuestro problema tiene la forma m de x más n de y igual a 0. Por lo tanto, vamos a hacer el primero. Déjenme agarro aquí. Voy a hacer el 1. El 1 nos dice e a la y más 6x que multiplica de x más x e a la y de y. Ok, podemos ver que aquí hay una ecuación que tiene términos y x y está multiplicándose por dx. ¿Se parece a m de x? Sí. Ahora aquí tengo también una ecuación x e a la y que tiene términos x, términos y que se multiplica por el diferencial de y. Entonces sí se parece acá a n de y o a lo de acá arriba, ¿no? Entonces, esta sí ya tiene la forma m de x, ¿no? De la de primer orden. Lo que sigue es identificar m y n. Entonces, voy a ponerles a esta m y con otro color n. Lo que falta aquí es hacer lo que dice la definición de ecuación exacta. Voy a agarrar m y la voy a derivar parcialmente con respecto a y. Entonces, me voy a agarrar mi verde. Y derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual. Recordemos que para nosotros ahorita, como vamos a derivar con respecto a y, x es una constante. ¿Va? Entonces, yo aquí tengo que e a la y voy a afectar este que sí tiene. Y recordemos que la derivada de e es igual a poner e de nuevo, ponerle su u y poner la derivada de esta y. Como estamos derivando con respecto a y, la derivada de y va a ser 1, ¿no? Y luego más. Recordemos que x es una constante. 6 y x son entonces un número y por lo tanto la derivada de una constante, no importa la variable con respecto a lo que esté haciendo, va a ser 0. Entonces, mi derivada parcial de m con respecto a y es igual a y. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de n. Derivada parcial de n con respecto a x, porque eso es lo que nos pide la definición, n con respecto a x
va a ser igual. Ahora recordemos que y va a ser una constante para nosotros, o sea que la tenemos que ver como un número. Y tenemos que derivada de x, aquí vemos que e a la y recordemos que es un número y es una constante, entonces e a la y no le tengo que hacer nada, lo separo y a lo único que voy a afectar es a la x. Derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto, la derivada de parcial de n con respecto a x es e a la y. Aquí podemos decir lo siguiente: si estas dos fueron iguales, como nos lo dice la ecuacióncita esta, donde estamos definiendo que es una ecuación exacta, la definición nos dice que esta ecuación, por ser estos dos iguales, sí es exacta. Y así de fácil. Ya pudimos revisar entonces que la primera ecuación sí es exacta. Vamos a hacer las otras tres que nos quedan. Déjenme borro esto. Y volvemos a repetir, ¿no?, el procedimiento. Ahora yo tengo la 2. El 2 nos dice 2xy más 5 de x más x cuadrada menos 2 por dy. De igual forma, solo es agarrar y identificar. Ya tiene la forma, podemos ver que hay una ecuación que multiplica de x, se parece a m de x, y tenemos una ecuación que multiplica a de y. Entonces, aquí lo que hay que hacer, igual, decimos que es m, decimos que es n. Y de igual manera, ¿no? Vamos a agarrar y a sacar derivada parcial de m con respecto a y. Derivada parcial con respecto a y lo vamos a hacer desde aquí para no reescribir nada. Entonces recordemos que x es una constante, entonces T2x es un número solito, voy a afectar a la y la y se vuelve 1. Entonces me quedo con 2x. Este 5 es una constante derivada con cualquier variable 0. No lo pongo, no tiene caso. Nos vamos con el n. Derivada parcial de n con respecto a x. Ok. De igual forma voy a afectar x y el primer término es una x cuadrada, entonces a ese sí le bajo el exponente y le pongo el x y le resto 1 y me queda 2x. Derivada de una constante 0 y entonces ya no agregamos aquí nada. De m, o sea, derivada de m con respecto a y es igual a derivada de n con respecto a x parcial, sí. Entonces la 2 también es una ecuación que es exacta. Déjenme, borramos de nuez rápido para hacer las demás. Y de igual forma, vamos por la 3. Y es más 2 de x más y cuadrada de y. Ok, y volvemos al mismo, ¿no? Este es m. Y antes de notar la otra, ¿no? Igual, ya todas estas tienen la forma m de x más n de y. Si se dan cuenta, hay un diferencial, Entonces, no, aquí no hay mucho que cambiar, ¿no? La bronca es que nos entregaron una ecuación como en problemas anteriores, que tenemos todo por todas partes, entonces tenemos que buscar hacer que todas nuestras ecuaciones o problemas terminen de esta manera y después identificar. Ok, m derivada de m con respecto a y. Recordemos que x es una constante, entonces, ¿qué me da la derivada del primero? Voy a afectar y, me da 1. Derivada de una constante 0, no tiene caso que le escribamos. N.
De igual forma, derivada de n, ahora pero con respecto a x. Y recordemos que aquí y es una constante, entonces derivada de x con respecto a x es 1. Y cuadrada, y es una constante, y ¿qué le pasa a una constante? Se vuelve 0. Entonces ni lo pongo aquí, ¿no? Porque es 0. Por lo tanto, dm con respecto a y dn con respecto a x son iguales. 1 es igual a 1, sí. Entonces la 3 también era exacta. La última. 2r seno de alguna t con respecto a r más 2t más r cuadrada coseno de t dt. Ok. Aquí ya no tenemos ni x ni y, pero tenemos que revisar nada más que tenga la estructura, ¿no? Aquí podemos ver que si hay una función que incluye las dos variables y que esa función está multiplicado por algún diferencial de los dos, ¿no? Del otro lado pasa igual. Tenemos una ecuación que tiene las dos variables incluidas dentro y que se está multiplicando por un diferencial, que es el otro diferencial que no estaba aquí, ¿no? Entonces, ¿tiene esta forma? Sí. Entonces es una ecuación diferencial de primer orden. Lo que sigue, y de primer grado. Y hago el énfasis con el primer grado porque ninguna de estas está elevada aquí a una potencia mayor. Eso lo vamos a ver después. Entonces, de igual forma, tengo que identificar m y una n, ¿no? Ok. Podemos ver algo muy importante que no escribí aquí. Todas estas están igualadas a 0, ¿eh? Porque si no, no cumplirían con esta estructura. Entonces está igual, que nada más le ponemos ahí su cerito al lado. Ok, volviendo a identificar. Algo muy importante. Ok, aquí si se dan cuenta, m está en la ecuación que, en esta fórmula que ejemplifica todas las ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado, podemos ver que m está multiplicándose por lo que sería dx o la otra variable, ¿no? Entonces, es por esa variable que no tiene, que es la contraria, por la que voy a diferenciar. En este caso, esta m está pegada de x, por lo tanto, la derivada parcial que voy a sacar para identificar si es exacta es por medio de y. Entonces, voy a decir dm con respecto, en este caso, ¿cuál es la que no está aquí? dt. Entonces voy a poner dt. Y entonces lo que voy a hacer es ver a r como una constante. Por lo que podemos ver aquí, a quien voy a afectar es nada más 2r, se queda como un número porque recordamos que r para nosotros ahorita es una constante, entonces al que voy a afectar es al seno de t. Por lo tanto, derivada de esto es conservo el 2r y al seno de t lo derivo con respecto a t. Eso me va a dar coseno de t. Ahora le toca a n. Derivada parcial de n con respecto a lo que no tengo aquí es r, entonces con respecto a dr. Entonces voy a afectar a puras r's y a las t's las voy a ver como constantes. Por lo tanto, el primer término que está aquí, como es una t y es un 2, es una constante y es 0. Más. ¿A quién voy a afectar? A las puras r's. Y coseno de t, como estoy diciendo que a las t las estoy viendo como constantes, lo voy a poner aquí porque es al que no voy a afectar. Es una constante que está multiplicando a lo que sí puedo afectar, que es el r cuadrada. Derivada de r cuadrada
es 2 a la r. Entonces, dn con respecto a dr es igual a 2r coseno de t. Este y este son lo mismo, ¿sí? Y por lo tanto también es exacta. Entonces, como pueden ver, la meta de este pequeño ejercicio es simplemente verificar que tenga esta estructura, que todas las ecuaciones que les pongan tengan esta estructura, o si no, las cambien ustedes a esta estructura, como lo hacíamos con las homogéneas, y luego hagan el ejercicio de derivar parcialmente m con respecto a y n con respecto a x. Si son iguales, son exactas. En el siguiente video vamos a explicar cómo se resuelve cada una de estas ecuaciones.